Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir en este nuevo día y en este nuevo inicio de semana un principio más a través de la palabra del Señor. Y hoy quiero regresarle al versículo 50, versículo 49 y 50 y llevarle a meditar en una pequeña oración que creo que vale la pena que nosotros tomemos para este día. Mire lo que dice acá en el versículo 49 de Lucas 2. Dice que entonces Él les dice, ¿qué hay? Y mire la pregunta aquí. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Yo quiero que medite el día de hoy sobre estas palabras. ¿Por qué me buscabais? Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra y pido que mientras la escudriñamos, Señor, sea tu Espíritu Santo, llevándonos a la convicción de áreas donde debemos de cambiar y arreglar, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Cada vez que me tomo el tiempo para preparar un devocional diariamente, leyendo Lucas capítulo 2, me sorprendo de las verdades que uno puede extraer, a veces de tan solo un versículo. Y mientras terminaba la semana pasada el estudio de los negocios de mi padre antepasada, y pasamos al pasaje de no entendieron las palabras que les habló, retumbaban en mi mente estas palabras del Señor Jesús cuando les dijo, ¿por qué me buscabais? Estas palabras me retan porque mientras más dedico tiempo al estudio de la palabra de Dios, versículo a versículo, a manera de devocional, encuentro muchos principios bíblicos de los cuales podemos extraer de una declaración tan sencilla, verdades tan profundas que están ahí a través de la Biblia. Y cuando pensamos en esta porción de la Biblia, encontramos que José y María, una vez más, estaban angustiados. Cuestionaron la decisión del Señor Jesús de no notificar que se quedaba en Jerusalén. Y por más de 4 días se dedicaron a la búsqueda incansable de saber dónde se encontraba el Señor Jesús a la edad de 12 años. Sin notificar a sus padres terrenales de esa decisión, pasaron largos 4 días de angustia, donde al fin encontraron al Señor Jesús enseñando y preguntando en el templo a los maestros de la ley, hermanos, que se dedicaban en las cámaras aledañas al templo de Jerusalén a instruir a todos y cada uno de ellos que participaban de las celebraciones que durante el año el judío celebraba. En este caso fue la Pascua. María, como una madre angustiada, encontramos que cuestionó la decisión del Señor Jesús de quedarse sin notificar a ellos como hijo de esta decisión. Y obviamente fueron días largos, días de angustia, días difíciles, 4 días, imagínense ustedes, 24, 40, 86 horas, ¿verdad? Largas de angustia, de dificultad. Y al fin lo encontraron, hermanos, sentado, preguntando y cuestionando a los maestros de la ley de la Escritura. Y aquí el Señor Jesús, cuando María le preguntó que tu padre y yo te hemos buscado con angustia y dolor, surgen 2 preguntas que quiero que usted medite el día de hoy. ¿Qué hay? ¿Y por qué me buscabais? Esas preguntas que hizo Jesús a María y a José deben de llevarnos a nosotros a la reflexión del por qué nosotros buscamos a Jesús. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es la razón del por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana? Debe de llevarnos esta porción de la Biblia al meditar qué hay y por qué me buscabais. Hacer una examinación todo creyente y todo hijo de Dios de las razones o motivos del por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana. No hay manera, hermanos, de decir suficiente en 15 minutos de enseñanza, como lo hemos tomado diariamente desde que inició la pandemia, de que nosotros podamos en el día a día de la vida cristiana hacer un análisis sincero, profundo, interno y externo de nuestros motivos del por qué nosotros buscamos al Señor. Piénselo el día de hoy, querido hermano, que está usted escuchando este devocional,
Y sabrá que muchas veces en nuestra vida como cristianos, nuestros motivos o razones del por qué hacemos lo que hacemos por y para el Señor están distorsionados. El apóstol Pablo habló de cómo había algunos que seguían a Cristo por envidia, cómo otros seguían a Jesús de buena voluntad, y cómo él mismo decía que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque creo que en el tiempo todo cristiano debería de estar puesto bajo el lente de el por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana. Yo creo que no hay manera de decir suficiente sin que usted, al igual que yo, hagamos una examinación honesta, sincera, y recordar los motivos del por qué estamos buscando al Señor. Recuerde lo que le dijo a María: ¿por qué me buscabais? Fue una pregunta que les hizo llevar a la reflexión y que no entendieron José y María, pero yo creo, hermanos, que los motivos del por qué y para qué en la vida cristiana sí son valiosos. El por qué y para qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos en nuestra vida. Creo que deberíamos de meditar por lo menos en 3 o 4 o 5 pensamientos que quiero dejar el día de hoy en su mente. Y para este devocional, del por qué le buscamos nosotros en nuestra vida. Primero, yo creo que todo cristiano debería de buscarle de todo corazón. El cristiano, el Hijo de Dios, debería de tomar la firme decisión en su vida como creyente de buscar al Señor en su vida para hacer la voluntad del Señor en su vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Piénselo, por favor. ¿Por qué usted hace lo que hace? Yo creo que todo cristiano debería de hacer la voluntad del Señor en sus vidas y de determinar en su vida el hacer la voluntad del Señor. Debería de hacerlo de todo corazón. Jeremías 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué lo buscamos? Yo creo que sí deberíamos de comenzar meditando en que nuestra determinación al día de hoy debería de ser buscarle de todo corazón. Y hay algo bonito detrás de esa declaración de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero también deberíamos de buscarlo de buena voluntad. El Señor jamás ha forzado a nadie. Jesús dijo inclusive a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, él dijo: hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces busquémoslo de todo corazón, pero busquémoslo de buena voluntad. Pero también busquémoslos con verdadero deseo. Yo he visto a lo largo y ancho de la vida cristiana ver a cristianos cansados y ya haciendo lo que hacen por el Señor porque les toca hacer, sin hacerlo con un verdadero deseo de agradar al Señor que nos salvó. Entonces, por eso le quiero animar que se haga una pequeña examinación en su vida de por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida. Ojalá que lo hagamos con verdadero deseo. Asistir a la iglesia porque deseamos. Leer su palabra porque lo deseamos. Pasar un tiempo de rodillas porque lo deseamos. Compartir nuestra fe con otros que no le conocen porque lo deseamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué le buscamos? Deberíamos de buscarlo en nuestra vida privada de oración. Es algo hermoso saber que Jeremías 29:13 nos diga: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor nunca ha estado distante para nosotros, hermanos. Y por eso creo que en nuestra vida, como cristianos, deberíamos de buscarle de todo corazón en nuestra vida privada de oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó su corazón delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted no podía levantarse de sus rodillas porque el Señor lo tenía ahí humillado, reconociendo su incapacidad, reconociendo su necesidad y reconociendo su dependencia de la gracia y del poder de Dios en su vida? Recuérdelo. ¿Por qué me buscabais? Fueron preguntas que creo que en la profundidad era una pregunta retórica, porque María conocía la razón del por qué estaba en el templo, aunque no era el tiempo en la mente de María y de José para estar allá. Él por eso les dijo que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero ¿por qué le buscaba usted? ¿Por qué le ha buscado usted? Si se ha olvidado de los anhelos y de los goces y de los placeres que hay en servir al Señor en su vida,
Yo le invito a que regrese ahí, a donde se perdió, a donde dejó de hallar la voluntad del Señor. Debería de buscarle para aprender de la palabra del Señor, dejando que ella le hable. No debemos de olvidar lo que dice Juan 5:39 cuando dice: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué le buscamos? Le buscamos porque debemos de hacerlo de todo corazón, de buena voluntad, con verdadero deseo, en nuestra vida privada de oración, pero con el firme deseo de aprender diariamente del Señor en nuestras vidas. Sería una catástrofe entera en nuestra vida que le estemos buscando al Señor y que no comprendamos ni siquiera el plano de su voluntad en nuestras vidas. Busquémosle, hermanos. ¿Por qué le buscamos? Le buscamos porque queremos aprender de su palabra dejando que ella te hable. Y por último, hermanos, le buscamos para dar fruto. Yo creo que el cristiano que decide de forma determinante a buscar al Señor por motivos apropiados en su vida, al final va a terminar dando fruto porque sus motivos son adecuados en la vida cristiana. ¿Está dando fruto usted? ¿Por qué me buscabais? Fue la pregunta de Jesús a María y a José. Y deberíamos de buscar en nuestra vida para que tengamos desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, dice la Biblia, creced en la gracia, y note lo que dice, y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Examine el día de hoy sus motivos, el por qué y para qué hace lo que hace en la vida cristiana. Y no se olvide, en el nombre de Cristo, que detrás del plan del Señor para usted y para mí en nuestra vida como cristianos, el Señor está todavía haciéndole la misma pregunta a usted y al Hijo de Dios del por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana. Medítelo el día de hoy, por favor, y le pido que mientras culminamos este devocional, usted permita que el Espíritu Santo de Dios le lleve a pensar en estas palabras y en estas preguntas que Jesús le hizo a José y a María, porque acuérdese que llegaron hasta cierto punto generando una reprensión sana y limpia, María y José, diciéndole, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y les dijo Jesús, ¿qué hay? ¿Y por qué me buscabais? ¿Qué hay en usted? ¿Por qué busca usted al Señor? ¿Por qué hace usted lo que hace en su vida cristiana? Y por favor, al concluir este devocional, permita que el Espíritu Santo de Dios le revele a usted el por qué y para qué usted hace lo que hace. Que el Señor le ayude, al igual que a mí, hermanos, a cumplir nuestras metas y objetivos espirituales como las que acabo de describir momentos atrás, hermanos. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a examinar el día de hoy bajo estas dos preguntas que Jesús le hizo a María y a José. ¿Qué hay? ¿Y por qué me buscabais? Nuestros motivos y nuestras razones del por qué hacemos lo que hacemos. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día. Y es una bendición poder estar aquí, hermanos, para compartir este devocional diario para ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día, hermanos.